Buenas tardes. Hoy en nuestro espacio educativo vamos a conversar sobre la relación de la pedagogía con la tecnología desde la perspectiva de la educación del siglo XXI. Y para desarrollar este encuentro tenemos como invitado al docente maestrante Venustiano Villalba Cabarcas, quien nos va a orientar y dar respuesta a algunos de nuestros interrogantes. Pero dejemos que sea nuestro propio invitado quien se presente. Adelante, profesor. Buenas tardes, profesora Yunel. Mi nombre es, como ya lo dijo, Venustiano Villalba Cabarcas. Soy licenciado en educación con énfasis en ciencias sociales, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y actualmente maestrante de primer semestre en recursos digitales aplicados a la educación con la Universidad de Cartagena. Gracias, profesor. Bueno, y entrando en materia, nuestra primera pregunta dice, ¿cuáles o quiénes son los actores principales que intervienen en la educación del siglo XXI? Bueno, los principales actores de la educación actual son todos aquellos pertenecientes a la comunidad educativa. Tal es el caso de los estudiantes, son considerados aprendices, de los docentes o tutores, quienes en realidad son los que orientan y apoyan los procesos de enseñanza. Están los docentes directivos, los profesionales de apoyo en el proceso administrativo y académico. Y no podemos olvidar a los padres de familia, que son el núcleo fundamental de la sociedad. Todos conformando un conjunto esencial para que se dé un proceso formativo de enseñanza-aprendizaje de calidad. Gracias, profe. Bueno, profe, y la segunda pregunta, aquí que tenemos en el panel, dice lo siguiente. ¿Cómo debe ser esa activación de saberes en la educación del siglo XXI? Bueno, la activación de los saberes debe ser creativa, lúdica, crítica, reflexiva, autónoma, donde se involucren diferentes estrategias didácticas y pedagógicas, utilizando diversas herramientas tecnológicas. Tal es el caso de los recursos educativos digitales, los cuales pueden ser sincrónicos o asincrónicos, es decir, en línea o no. Además, deben motivar e incentivar la autodisciplina y el autoaprendizaje para la construcción de los nuevos saberes de conocimiento, generando un pensamiento crítico para un contexto educativo. Gracias, profesor, por ese gran aporte. Bueno, acá nos viene otra pregunta. Usted sabe que los tiempos van cambiando y nuestros jóvenes pues van cambiando también de ideales. ¿Cómo cree usted que debe ser esa educación del presente siglo? ¿Cómo debe ser ese proceso de enseñanza y aprendizaje? El proceso de enseñanza-aprendizaje para este actual siglo XXI debe ser formativo, debe estar mediado por la interacción de los profesores con los estudiantes, quienes deben ser orientados y apoyados por el docente tutor de turno. El proceso debe estar basado en el buen uso de las tecnologías o de los recursos educativos digitales, para así desarrollar una práctica pedagógica de forma autónoma, que permita la construcción de nuevos saberes, fortaleciendo competencias y habilidades, aceptando y respetando los diferentes ritmos de aprendizaje que puede haber en la diversidad de educandos existentes. Gracias, profe. Profe, usted sabe que la evaluación es un elemento esencial de todos estos procesos. ¿Cómo debe ser ese proceso de evaluación en la educación actual, del siglo actual? El proceso evaluativo o proceso de evaluación actualmente tiene que ser diagnóstico formativo, que permita un aprendizaje significativo, que tenga en cuenta tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Además, debería estar basado en la utilización de herramientas valorativas, tipo rúbrica, por ejemplo, que permitan un proceso de auto y coevaluación en una interacción docente-estudiante, bajo un análisis crítico reflexivo que nos lleve a un verdadero proceso formativo en pro de una mejor educación.
Bueno, profe, usted ha hecho grandes aportes sobre la educación ahora para el siglo XXI en el proceso de aprendizaje. Como usted sabe, toda nuestra audiencia son miembros de la comunidad educativa. ¿Cuál sería ese, para cerrar ya nuestro espacio, qué sugerencia puede brindar usted a ellos? Bueno, profe, la educación actual tiene un reto muy importante a la hora de utilizar las tecnologías. Estas tecnologías han llegado para quedarse con nosotros, para convivir con nosotros. Pero lo importante es mejorar la educación hasta llevarla a los más altos índices de calidad. Al aplicar los recursos educativos digitales como una posible solución, utilizando las herramientas TIC, hay que tener en cuenta que estos estén al alcance de la comunidad educativa, ya sea por medio de los grupos en las diferentes redes sociales o en los respectivos dispositivos, smartphone, computador, tablet y otros, siempre y cuando la conectividad a internet se lo permita. Bueno, gracias, profe, por esos grandes aportes que le ha hecho aquí a en nuestro espacio educativo. Quiero darle las gracias por conectarse y por sacar un espacio de su agenda para comentar todas esas experiencias que usted ha tenido. Muchísimas gracias, profesor Venustiano. ¿No? Gracias a ustedes por esta invitación y me siento agradecido de verdad por dar un pequeño aporte a la educación del siglo XXI. Gracias, que tenga una feliz tarde. Gracias igualmente.